Un cordial saludo. Soy María Victoria Reyes, profesora titular de la Universidad Estatal Amazónica. Mis mejores deseos de éxitos en este congreso que de alguna forma nos permite intercambiar estos criterios en el ámbito profesional. Voy a proceder a iniciar esta conferencia que se titula Turismo de Naturaleza, alternativa de desarrollo turístico, teniendo como caso de estudio una parroquia en la provincia de Orellana. Esta conferencia ha sido organizada gracias al trabajo colaborativo que hemos tenido la oportunidad de dirigir conjuntamente con la licenciada Alexandra Jarrín y la licenciada Paola Ponce, quienes son parte de este equipo de la línea de investigación de la Universidad Estatal Amazónica en la carrera de turismo. Quisiera dar inicio precisamente a esta posibilidad que tenemos de reflexionar sobre este eslogan que la Organización Mundial de Turismo nos trae a colación durante este año 2021. Efectivamente, la OMT nos ha manifestado que el turismo en este 27 de septiembre del año 2021 nos llama a la reflexión. Turismo para un crecimiento inclusivo. Es evidente la posibilidad de interacción, de intercomunicación que necesitamos, no solo con los actores directos del turismo, sino con todos quienes de alguna forma tributan para garantizar el desarrollo turístico en una localidad determinada. Esta conferencia está organizada con una introducción que recogeremos algunos elementos importantes que tienen que ver de forma directa con la situación del turismo. Hablaremos sobre los objetivos de estos resultados que presentamos en esta conferencia. Luego, algunos condicionamientos en el contexto teórico sobre el turismo de naturaleza y, lógicamente, las implicaciones, los aportes y los efectos que esta actividad genera. Concluyendo con los resultados de una investigación que hemos desarrollado en una de las parroquias del Cantón Joya de los Hachas en la provincia de Orellana, en la región amazónica ecuatoriana. Iniciamos abordando estos elementos que de alguna forma nos hacen reflexionar sobre el aporte que el turismo está generando a nivel del mundo. El turismo entendemos que es una actividad que ha logrado adaptarse a los cambios y ha evolucionado en el tiempo. Esta pandemia nos ha dado un claro mensaje de que quizás los actores nos encontrábamos atomizados, dispersos, separados, pero ante las condiciones que hemos atravesado en el contexto mundial, han generado estas sinergias para que podamos de alguna manera articular esfuerzos desde el sector público, desde el sector privado, desde las comunidades, desde la academia, desde los organismos no gubernamentales, precisamente para poder adaptarnos a estas condiciones que estamos atravesando y que no nos estanquemos, sino más bien evolucionemos en el tiempo. Hoy en día hablamos de los avances tecnológicos que ventajosamente en este mundo globalizado se han desarrollado. Nos han dado la posibilidad de reinventarnos en el turismo, en la comercialización, en la difusión, en la promoción en sí del turismo en cada uno de estos territorios. Esta pandemia nos ha obligado a que implementemos protocolos de bioseguridad. Y esta implementación a través de un proceso de capacitación, de acompañamiento que se ha tenido en varias localidades del mundo, ha conllevado a que se desarrolle esta implementación de los sellos de certificación de destinos seguros,
quizás como una posibilidad de generar esta percepción de que el visitante se sienta seguro en una zona y pueda tener garantías para poder visitarla. Finalmente, creo importante resaltar que los atractivos naturales hoy en día están siendo aprovechados desde el contexto de la necesidad económica, el satisfacer este requerimiento que tienen varios polos de desarrollo, varios entes focalizados en la economía y también ser aprovechados como actividades ideales para impulsar el aprovechamiento del tiempo libre en actividades de ocio. Esta conferencia, como había manifestado a su inicio, es parte de un proceso investigativo que se lo viene desarrollando en varios espacios territoriales de la región amazónica de forma general y tiene como objetivo el sistematizar los atractivos turísticos naturales que tiene la parroquia 3 de noviembre, la misma que se ubica en la provincia de Orellana, esto con la posibilidad de diseñar una estrategia de turismo de naturaleza para poder promover el desarrollo local de esta zona. Evidentemente es importante que realicemos estas reflexiones sobre el contexto del significado propiamente dicho de la palabra turismo, de los aportes que esta actividad está generando y de los efectos, ¿sí? No podemos dejar de lado los aspectos negativos sin dejar de resaltar también lo positivo, lo bondadosa que es esta actividad para la sociedad. En la pantalla ustedes pueden seguirme, lógicamente a través de la lectura, y podemos visualizar que el turismo es una importante actividad que genera ingresos. Y estos ingresos contribuyen con la dinamización socioeconómica de una región determinada. Y cuando hablamos de este aporte en el ámbito socioeconómico, nos estamos refiriendo en que el turismo ha propiciado que las localidades mejoren su sistema de servicios básicos, de comunicación, de electricidad, de conectividad, es decir, el garantizar un espacio territorial que muestre niveles de atractividad, también de forma indirecta propicia el mejoramiento de las condiciones de esa localidad, sin dejar de lado las oportunidades ya económicas de generación de empleo, de redistribución de la riqueza en una localidad. Pero también es importante resaltar que el turismo ha permitido que se revitalicen varios conocimientos que se estaban perdiendo en las comunidades. La revitalización cultural es fundamental. El tratar de sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde venimos, lo que tenemos, realmente es la esencia de una localidad que intenta promover el turismo y, lógicamente, el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de estos pobladores. El turismo ha sufrido varias implicaciones y entre las implicaciones que más se resaltan realmente son aquellos efectos en la economía, aquellos efectos en el entorno natural, aquellos efectos en zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados. Realmente se pueden visibilizar localidades que han dejado de consumir los productos autóctonos, los productos tradicionales, los productos que se siembran, que se cosechan en cada uno de sus territorios, y hemos cambiado la dieta alimenticia de estas localidades. ¿Y esto a través de qué? ¿O por qué se dan estos fenómenos? Porque las comunidades o las localidades no se apropian de su conocimiento, de su riqueza patrimonial, y esto es uno de los elementos que sí debemos trabajar fuerte en ciertas localidades del ámbito rural, precisamente porque estamos perdiendo identidad y más bien estamos folclorizando la actividad. Es fundamental el plantear una planificación
estratégica y participativa. Esto nos va a ayudar a orientar a las comunidades y también a promover un desarrollo sostenible, un aprovechamiento óptimo de los recursos que realmente se necesitan, garantizando su permanencia en el tiempo, pero también garantizando el tener esta fluidez económica para garantizar la calidad de vida de estos pobladores que dependen de esta actividad económica. Realmente cuando nosotros hablamos de los intereses que puede tener un turista o un visitante, si lo queremos globalizar, tratamos de entender que existen varios elementos a resaltar, como es puntos de coincidencia en diversas modalidades turísticas. Claro está que a veces creemos entender como palabras sinónimas con igual significado al turismo de naturaleza, al ecoturismo, al turismo de aventura, al turismo rural. Considero en lo particular que no es lo mismo cada uno de estos términos que he mencionado. Su esencia varía quizás en el entorno, en las actividades que promovemos y en las formas que estamos aprovechando los recursos naturales o las manifestaciones y expresiones culturales. Y aquí quiero resaltar que cada uno de estos términos van a ser ejemplificados, creo yo, en la práctica, bajo los intereses que puede tener un turista. Yo creo que el punto de convergencia que hemos encontrado en estas actividades es precisamente las actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza, que el visitante busca a través de la práctica de estas modalidades. Las expresiones culturales que lo envuelven, el conocer los mitos, las leyendas, todos los elementos focalizados en la gastronomía, en la artesanía, en la arquitectura, que es característico o es la esencia de la existencia de una localidad. Fundamental resaltar la actitud y el compromiso, no solo de conocer por parte del turista que está en esta localidad, sino también de respetar, de disfrutar y de participar en la conservación de los recursos, tanto naturales como culturales, que tienen cada una de las zonas que están siendo parte de la visita turística de un grupo interesado en estos elementos. Ahora bien, tenemos en esta lámina dos imágenes que nos dan la pauta de reflexionar qué verdaderamente es el turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza es un paisaje, como ustedes lo pueden visualizar en una de las láminas, en donde recogemos una imagen de la boscosidad de la Amazonía, una fuente hídrica en una laguna y en uno de los costados un equipamiento hotelero. ¿Es eso verdaderamente el turismo de naturaleza? ¿O realmente el turismo de naturaleza se focaliza en esta siguiente imagen? Yo creo que la segunda imagen es la que más a mí me da un mensaje de turismo de naturaleza. Porque sí, el turismo de naturaleza se focaliza en un escenario natural, en donde podemos encontrar una amplia biodiversidad, armonía en la relación hombre-naturaleza, pero el principal elemento del turismo de naturaleza es precisamente el poblador y el visitante. El poblador que utiliza sus recursos naturales para poder entregar ese mensaje de conservación a quienes, a los visitantes, a los turistas, a las personas que se desplazan en buscar estos diferentes elementos que nos transmite la naturaleza. Aquí encontramos algunas esencias de lo que el término turismo de naturaleza implica. Es aquel que incluye viajes cuyo interés primordial es la observación, tanto de la flora como de la fauna,
y lógicamente los escenarios paisajísticos que podemos encontrar en estos ecosistemas, que se ubican principalmente en áreas protegidas, utilizando la terminología que tenemos en nuestro país o las áreas naturales a nivel del mundo, lo cual suele ser complementado con otras modalidades de turismo, llámese aventura, llámese turismo cultural, turismo comunitario o desde un contexto general, el turismo rural. Cuando nosotros hablamos del turismo de naturaleza, estamos refiriéndonos a espacios abiertos con la finalidad de que logremos mantener este equilibrio en cuanto a lo que es el aprovechamiento con fines turísticos, pero también en la conservación de los ecosistemas. En esta fotografía nosotros podemos visibilizar que nos encontramos en un área natural, ¿no? En un recurso hídrico, en un río, y estamos haciendo una práctica de turismo de aventura. A la par que disfrutamos de esta adrenalina que nos permite esta modalidad turística, también disfrutamos de la armonía que la naturaleza nos está brindando. Ahora bien, cuando nosotros ya vamos focalizándonos en los resultados que hemos obtenido en este proceso investigativo, quisiera manifestar que realmente esta investigación tiene un enfoque cualitativo, porque hemos trabajado sobre la base de levantamiento de información, de entrevistas o de recopilación de información disponible en el territorio o en diferentes portales web. Tiene un alcance exploratorio precisamente porque en este territorio, en esta parroquia del cantón Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana, no tenemos estudios similares que nos permitan tener un punto de partida y quizás hacer un análisis comparativo. Por lo tanto, hemos hecho uso de un método inductivo. Hablando ya metodológicamente, hemos tenido la oportunidad de hacer una combinación entre dos herramientas metodológicas que nos han servido de base. Hemos trabajado con la guía para la formulación y la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial que la CEMPLADES, hoy Planifica Ecuador, lo viene utilizando durante estos últimos años. Esta guía metodológica se basa en 4 fases. Una primera fase que aborda el inicio del proceso de planificación y la conformación de las instancias de participación de quien llevará a cabo realmente la planificación local. Una segunda fase que se refiere a la formulación, a la actualización de la información disponible del territorio asociada en diversos componentes, como es el biofísico, el económico productivo, el sociocultural, los asentamientos humanos y el político institucional. Una tercera fase que se refiere a la validación del plan y una cuarta fase que habla sobre la aprobación y la puesta en vigencia. Pero también hemos considerado importante esta herramienta metodológica de diagnóstico turístico que la impulsa Carla Ricaurte, en donde ella cimenta como elementos primordiales de este diagnóstico a 3 fases. Una primera que se refiere al contexto global diagnóstico, una segunda que sería la recolección de información en campo y una tercera fase que se refiere al análisis y a la sistematización de los resultados. Entonces, nosotros hemos combinado precisamente esta primera etapa diagnóstica para conocer cuál es este potencial turístico para desarrollar turismo de naturaleza en esta zona geográfica del norte amazónico ecuatoriano, precisamente abordar los componentes que se refieren en la fase 2 y de la guía metodológica de las CEMPLADES. Y en cuanto a la metodología de diagnóstico participativo, nosotros hemos tomado en cuenta la fase 2 y la fase 3. Una vez que hemos abordado este procedimiento metodológico
que estamos utilizando en este proceso investigativo, debo manifestar que a efectos de la conferencia únicamente voy a referirme a los resultados obtenidos en un caso de estudio desarrollado en la parroquia 3 de noviembre, que se ubica en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana, al norte de la Amazonía ecuatoriana. Como ustedes pueden visibilizar, tenemos aquí nosotros presente la provincia de Orellana, muy cercano a la provincia también de Sucumbíos, que se encuentra la parroquia 3 de noviembre, que es la zona a la cual vamos a referir estos resultados que estamos presentando. Hablamos en una primera etapa de un diagnóstico situacional actual de la parroquia 3 de noviembre. Y precisamente aquí nos referimos a 5 componentes que estamos sistematizando esta información que nos ha servido de base para poder dimensionar en qué condiciones se encuentra esta localidad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del componente biofísico, hemos podido recopilar información relacionada con el relieve, con los suelos, con la cobertura de estos suelos, con las fuentes hídricas que tenemos disponibles en este territorio y con las amenazas, la vulnerabilidad de riesgos a la cual nos estamos enfrentando. Dentro del relieve al cual nosotros estamos refiriéndonos, precisamente quisiera manifestarles que la altitud a la cual, en la cual se encuentra esta localidad fluctúa entre los 279 y 345 metros sobre el nivel del mar. En lo que se refiere a los suelos, al menos el 80% de la parroquia se encuentra o se clasifica como tierras de uso limitado o no adecuadas para el cultivo. Y el 20% realmente son suelos que permiten desarrollar actividades agrícolas, pecuarias o forestales. En este tercer aspecto del componente biofísico del agua, nosotros podemos expresar o manifestar que las principales fuentes hídricas que encontramos aquí es el río Quivino, tanto rojo como verde, que pertenecen a la microcuenca del río Quivino y pertenece a la microcuenca también del río Eno, como sitios importantes a resaltar en esta zona, ¿no? Cuando nosotros resaltamos las amenazas a las cuales estamos expuestas, quizás en esta localidad es una zona en donde existen varios pozos petroleros y la actividad hidrocarburífera realmente es aquella que ha tomado gran fuerza durante varias décadas, no solo en la localidad, sino en toda la región amazónica. Yo considero que es importante que los ecosistemas frágiles que se encuentran en esta zona deben ser precautelados, ¿no? Porque tenemos una zona muy cercana, colindante con la parte baja del río Aguarico, y esto nos daría la posibilidad de que necesitamos preservar y conservar toda la biodiversidad que esta zona nos presenta. Ya cuando nos referimos al componente sociocultural, en lo que se refiere a la distribución poblacional, urbana, rural, el acceso a los espacios públicos y culturales, podemos resaltar que esta parroquia tiene un poco más de 3,000 habitantes, ¿no? Que corresponden en términos porcentuales aproximadamente a un 8% de la población total del cantón La Joya de los Sachas. Tenemos, de acuerdo al censo del INEC, que hay una ligera mayor proporción de pobladores del género masculino y que de alguna manera tiene ciertos espacios
en donde han podido desarrollarse actividades económicas, ¿no? En lo que se refiere a la educación, tenemos datos que aún hay un grupo poblacional importante que no ha tenido la oportunidad de poder seguir sus estudios y tener la posibilidad de quizás aplicar a cargos o a espacios en donde puedan desempeñarse profesionalmente. En el ámbito ya de la salud, podemos resaltar que en esta parroquia existe un subcentro de salud dentro del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, que se atienden situaciones básicas, ¿no? Ya hablando de las necesidades básicas insatisfechas, yo considero que al igual que las demás provincias, los demás cantones, las demás parroquias que son parte de la Amazonía, realmente adolecemos del acceso en gran proporción a los servicios básicos. Si bien son zonas que llueven en abundancia, pero el agua no es potable en muchas de las zonas, aquí estamos hablando de agua entubada, y quizás estas limitantes nos podrían generar ciertas restricciones a la hora de aperturarse como destinos turísticos en algún momento, ¿no? Hay carencia también y limitación en lo que se refiere al acceso de los servicios de alcantarillado, de energía eléctrica y todo lo que en su conjunto conllevaría los servicios básicos. Cuando nosotros hablamos aquí de los grupos étnicos, precisamente en esta parroquia, la mayor población pertenece a la mestiza, teniendo un mínimo porcentaje que pertenecen a grupos ancestrales denominados quichuas. Tenemos un pequeñísimo porcentaje también de personas provenientes de la nacionalidad shuar, ¿no? Como algunos estratos poblacionales que tienen su asentamiento en esta localidad. Y en el punto final del componente sociocultural que aborda la seguridad, la convivencia ciudadana, los movimientos migratorios y vectores de movilidad humana, podemos referirnos que aquí se aborda que hay espacios en donde las personas han tenido que migrar hacia las cabeceras cantonales y hacia las cabeceras provinciales, esto en la búsqueda de oportunidades económicas. Y quizás los pobladores que se han quedado en esta localidad, al no tener un alto porcentaje de tierras que puedan dedicarse a actividades productivas, se han conectado a través de las petroleras para poder brindar sus servicios y de alguna manera subsistir económicamente. El tercer componente que vamos a abordar se refiere al componente económico productivo. Dentro de este componente podemos hablar de trabajo y empleo. Aquí realmente la mayoría de los pobladores son emprendedores, no tienen esta relación de dependencia con alguna institución pública, sino más bien se han dedicado a las actividades agrícolas, se han dedicado a las actividades ganaderas. Hay un censo que se ha realizado en esta parroquia y se han identificado al menos 210 negocios, de los cuales 82 son del área agrícola y ganadera y 69 se dedican a actividades de comercio. En pocas cantidades también tenemos personas que se dedican a brindar servicios de transporte. Y esto prácticamente es el eje económico de esta localidad. Al hablar de la economía popular y solidaria, podemos referirnos que primero hay instituciones territorialmente asentadas en esta localidad, como es Ban Ecuador, una oficina del Banco de Pichincha, el Banco Internacional, que tendrían su presencia en el cantón La Joya de los Hachas. Y quizás por las cercanías que estamos con esta parroquia, tenemos una oportunidad de conexión en este sentido. En lo que se refiere ya a la parroquia,
en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria existe un registro de al menos 2 asociaciones de esta parroquia. La Asociación de Artesanos, Nueva Generación de la Comunidad 25 de Diciembre y la Asociación de Productores de Cacao Fino 3 de Noviembre. Estas 2 asociaciones tienen su reconocimiento como esta forma de economía popular y solidaria y dan la pauta para poder también concentrar o dar oportunidades laborales a otras familias. A lo que se refiere el uso de suelo y conflictos de uso agrario, podemos resaltar que entre los productos tradicionales que se cultivan en esta zona viene a estar el cacao, el café, el maíz, la malanga, el plátano, la caña de azúcar, la yuca, limón, naranja y algunas frutas tropicales, ¿no? También hay una importante iniciativa de producción de palmito que quizás nos hace falta la conexión con temas gastronómicos para poder abrirse con mayor fuerza a la actividad turística. Podemos resaltar lo que se refiere al cuarto componente de asentamientos humanos. Aquí nos referimos a la red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior. Tenemos que esta parroquia concentra un total de 18 comunidades, como algunas de ellas podemos resaltar Alma Lojana, Unión a la Moreña, 12 de febrero, 3 de noviembre, sectores que han migrado de otras localidades y están siendo parte de los asentamientos humanos, ¿no? Al referirnos a la infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad, agua potable, electricidad, saneamiento y desechos sólidos, realmente hay limitantes, ¿no? Ya lo hemos referido en alguna de las láminas anteriores, al ser una zona que está ubicada en el área rural y que generalmente carece de todos estos servicios que permita una calidad de vida de muy de una buena posibilidad o quizás de un posible servicio que lo podamos entregar a conformidad con todos los requerimientos que son necesarios para poder potenciar turísticamente un territorio, tenemos varias limitantes, ¿no? En lo que se refiere al acceso de la población a la vivienda, también aquí un poco resaltamos los datos que el INEC ha levantado, ¿no? Hay un censo de más de 650 viviendas en esta localidad que lastimosamente no cuentan, no disponen con el servicio de alcantarillado, de agua potable, de tampoco energía eléctrica en su mayoría, no hay recolección de basura. Al menos el censo nos indica que el 72% de los pobladores tienen su casa propia. Y finalmente llegamos a este quinto componente, que es parte del diagnóstico situacional de esta parroquia, el componente político, institucional y participación ciudadana. Aquí hemos realizado el levantamiento de información referente a los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el gobierno autónomo descentralizado. Como todas las parroquias del territorio ecuatoriano, dispone de su plan de ordenamiento, su PDOT, en donde podemos identificar información mucho más amplia que lo ha realizado el gobierno parroquial, ¿no? Hemos podido hacer también un mapeo de actores en donde hemos podido identificar la presencia de 17 instituciones públicas, de las cuales también podemos identificar 20 organizaciones de la sociedad civil en diversos ámbitos, ¿no? No solo vinculados con el turismo. En lo que se refiere a la estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del territorio, aquí podemos nosotros manifestar que tenemos, ¿no? La estructura de un gobierno parroquial
en donde tiene su presidencia y tiene las diferentes comisiones. Tenemos su consejo parroquial, la asamblea, un consejo de planificación interno, unidades administrativas y unidades operativas, que esto es un bosquejo general de todo gobierno parroquial aquí en nuestro territorio. Ahora bien, una vez que hemos realizado este diagnóstico, también hemos concluido con una evaluación del potencial turístico en el orden de atractivos naturales que tiene esta parroquia. Esto a través de un trabajo de campo realizada por las dos colegas que son parte de este equipo y con datos propios del gobierno parroquial hemos podido identificar un total de 5 escenarios, ¿no? La cascada de las Conchas, la laguna El Chamanal, las Pirañas, la cascada Yacurruna y la cascada Selva Aventura. Todos estos son atractivos naturales, focalizados lógicamente en cascadas, lagunas, que nos dan la pauta de, a través de este proceso de valoración que el Ministerio de Turismo ha implementado a través de la metodología de inventarios turísticos, que está vigente desde el año 2017. Una vez que revisamos cada uno de los elementos que conforman esta metodología, hemos obtenido una calificación cuya ponderación en jerarquías corresponde a la jerarquía número 2. En estas siguientes láminas ustedes pueden visualizar algunas de las fotografías de estos sitios que hemos identificado para que puedan tener esta oportunidad, para quienes no conocen esta zona, de familiarizarnos con el potencial turístico que nos muestran estos elementos, ¿no? En la primera imagen ustedes pueden notar que es la cascada de las Conchas. En la segunda imagen encontramos la laguna El Chamanal. Tenemos también la cascada de las Pirañas, si bien no son grandes caídas de agua, pero se encuentran en entornos naturales conservados que podríamos aprovecharlos turísticamente. Tenemos otra de las cascadas que se nos muestra en este levantamiento de información y concluimos con esta última, ¿no? Hemos podido recopilar una fotografía del tránsito del agua de esta pequeña cascada Yacurruna. Una vez que hemos identificado estos sitios naturales que pueden tener ciertas condicionantes para poder aprovecharlas turísticamente, hemos consolidado esta información a través de una matriz de evaluación, tanto de factores internos como de factores externos. Realmente aquí hemos podido identificar como fortalezas con un peso importante a la hora de tomar una decisión. Estas zonas tienen exuberante biodiversidad, que en esta zona la población está muy comprometida, tiene este afán de superación, que existen atractivos turísticos que tienen un nivel de conservación elevado y que nos dan la pauta para poder aprovecharlos turísticamente. De igual manera, tenemos ciertas carencias, tenemos debilidades que podrían ser atenuadas una vez que pongamos en marcha estas oportunidades, estas fortalezas. Entre las debilidades podemos resaltar la carencia de liderazgo por parte del GAT parroquial para poder promover el desarrollo a través del turismo. La ausencia de la señalética en esta zona también es una de las debilidades más importantes. Cuando hacemos este análisis de los factores externos en cuanto a la valoración de las oportunidades, podemos precisar que existe el ingreso de turistas nacionales y extranjeros a esta zona. No directamente a esta parroquia, pero sí a visitar entornos naturales que se encuentran, ¿no? Cercanos, próximos, como es el caso de Limoncocha, es el caso del Cuyabeno, es el propio caso del Parque Nacional de Asuní. Existe una gastronomía amazónica que se debe poner en valor
estos elementos nutritivos que tiene nuestra gastronomía, esta amplia oferta que está vigente a lo largo de toda la región, y podemos aprovechar esta actual tendencia del turismo rural, ¿no? Esta pandemia realmente ha dado la pauta a que enrumbemos nuevos caminos para el turismo, áreas abiertas, áreas en donde tengamos un libre tránsito, áreas en donde no haya congestión, áreas que sean próximas a elementos o a sitios naturales, o que tengamos la oportunidad de deleitarnos con el paisajismo, ¿no? También tenemos esta ubicación geográfica que es estratégica a nivel de la Amazonía, las cercanías con conexiones aéreas, con conexiones terrestres, la tecnología, que hoy en día vemos que ha despuntado muchísimo más estas aplicaciones, estos códigos QR, esta difusión a través de las redes sociales de los escenarios, podríamos aprovecharla. Y quizás eso nos ayudaría para poder atenuar esas amenazas constantes como la cacería ilegal de especies en la zona, la explotación maderera, y yo también resaltaría la explotación hidrocarburífera, que son acciones que de alguna manera van devastando la naturaleza, pero también van generando esta imagen negativa del territorio. El análisis de estos elementos internos y externos nos dan la pauta clara de que existe mucho potencial en esta zona a ser aprovechado, de que debemos delinear acciones y estrategias que nos permitan consolidar en productos turísticos, en un producto que se podría enfocar en una ruta, en un circuito, en donde podamos tener la posibilidad de anclar estos escenarios y de difundirlos de forma global. Previamente necesitamos hacer un tratamiento de capacitación, de empoderamiento de sus pobladores y de conexión con las instituciones públicas, privadas, la academia, los organismos no gubernamentales que atienden en el territorio. Finalmente, para concluir esta conferencia, quisiera resaltar 3 conclusiones. Este diagnóstico situacional de esta localidad, de acuerdo a los 5 componentes que hemos analizado, nos dan una muestra clara de que existe carencia de información en el territorio que permita la toma de decisiones por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Hemos logrado a través de esta investigación identificar 5 escenarios naturales que a través de una consolidación en la matriz de factores internos y de factores externos, nos dan un diagrama de aprovechamiento de esas fortalezas para poder contrarrestar los aspectos débiles, ¿no? Considerando las oportunidades que hoy se presentan para poder atenuar esas amenazas que existen en el contexto local, nacional e internacional. Todos los escenarios que hemos identificado pertenecen a una jerarquía 2, es decir, estos escenarios podrían ser objeto de motivación hacia el turismo a nivel local y a nivel nacional, por las condiciones de accesibilidad y conservación que presentan. Pero es necesario evaluar otros aspectos, es necesario impulsar acciones para mejorar e implementar la inversión en esta zona. Necesitamos servicios, necesitamos facilidades turísticas, pero sobre todo una mayor formación del talento humano en esta zona. Esto es lo que nos brinda la parroquia 3 de noviembre en el cantón Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana, ubicada en la región norte amazónica ecuatoriana. Muchísimas gracias por su atención. Augurar el mejor de los éxitos en este evento, el 6º Congreso Iberoamericano sobre Turismo Sustentable. Estoy presta a escuchar sus inquietudes. Muchísimas gracias por vuestra atención.